El artículo 2 lo que hace es definirnos el concepto de ganancia, es decir, qué considera ganancia la ley de impuesto a las ganancias. Y lo que hace este artículo es definirnos el concepto de ganancia, pero en función de quién es el sujeto. El artículo 2 arranca diciéndonos que a los efectos de esta ley son ganancia sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría. Tenemos 4 categorías. Tenemos la categoría 1, que es renta del suelo, la categoría 2, que es renta del capital, la categoría 3, que es el beneficio empresario, y la cuarta categoría que nos habla sobre la renta por el trabajo personal. Por ejemplo, hay en esas categorías hay rentas o conceptos de ganancias que no concuerdan con esta definición que está en el artículo 2, pero al estar taxativamente enunciado en estas categorías están alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Un ejemplo es, por ejemplo, en la categoría de renta del suelo, hay uno de los incisos, que es el inciso G, que nos habla que se va a considerar ganancia el valor locativo presunto de inmueble cedido gratuitamente a un precio no determinado. Eso, en primera medida, como que no concuerda con la definición de ganancia, pero al estar taxativamente enunciado en esta categoría, está alcanzado por el impuesto a las ganancias. Bien, entonces, tenemos 5 incisos. El inciso 1 nos habla de la teoría de la fuente, es decir, que nos dice que los rendimientos, rentas o enriquecimientos, es decir, todos estos conceptos, todas estas palabras, renta, rendimientos o enriquecimientos, son todos sinónimos y todos hacen referencia a ganancia grabada. Entonces nos dice que los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación. Este primer inciso se aplica para el caso de los sujetos, personas humanas o sucesiones indivisas. Entonces, cuando estemos ante el caso de una persona humana o una sucesión indivisa, lo que vamos a tener que aplicar es la teoría de la fuente. La teoría de la fuente lo que nos dice es que va a considerar que una ganancia está grabada si tiene la capacidad o tiene las características de ser periódica, permanente y estar habilitada. Cuando hablamos de la periodicidad, esta puede ser real o potencial. Y cuando hablamos más que nada de la periodicidad, a lo que hacemos referencia es a la continuidad de los ingresos. Potencial se refiere, por ejemplo, en el caso de que tengamos un contador que se dedique a realizar auditorías. Si, por ejemplo, en 2 años seguidos no consigue algún cliente que le pida alguna auditoría y en el tercer año consigue, aunque no haya sido periódica, esta periodicidad es potencial, porque no se da de forma continua, pero está esa expectativa de que cuando aparezca un cliente pueda obtener este tipo de rentas. Permanencia, es decir, que la fuente que genera ingresos grabados, no se destruya o no desaparezca al generar la renta. Por ejemplo, en el caso de un alquiler. Cuando se alquila un inmueble, una casa, por ejemplo, cada vez que se va cobrando el alquiler, el inmueble no se destruye, sino que sigue permaneciendo.
Un ejemplo en el cual se pierde la permanencia de la fuente es, por ejemplo, cuando a este inmueble lo vendo. Es decir, una vez que lo vendo, ese ingreso lo obtuve por única vez, entonces por lo tanto no cumpliría con la teoría de la fuente. Y que y que cumpla con la característica de la habilitación. Habilitación se refiere a que esta fuente que me va a generar ingresos grabados tenga las condiciones para poder generar, esté en condiciones de poder generar esta fuente grabada. Por ejemplo, en el caso de un inmueble sería que esté en condiciones de que pueda alquilarlo. Por ejemplo, que las paredes estén pintadas, que todas las instalaciones, las ventanas estén en condiciones, no estén rotas. O sea, que el inmueble esté en condiciones de que pueda alquilarlo y pueda obtener esa renta todos los meses. Para poder la ganancia estar alcanzada por la teoría de la fuente, tiene que cumplir con estos 3 requisitos a la vez. Y la teoría de la fuente también se puede aplicar para el caso de, por ejemplo, una sociedad civil, una asociación o una sociedad simple de profesionales. Pero uno de los requisitos es que no desarrollen o no complementen con una actividad comercial. En ese caso van a poder aplicar la teoría de la fuente. Y optativamente las sociedades simples también pueden aplicar la teoría de la fuente. Entonces, si estamos ante el caso de un sujeto, persona humana o sucesión indivisa, o en el caso especial de que estemos ante una sociedad civil, una asociación o una sociedad simple de profesionales que no complementa con actividad que no complementa con actividad comercial, o una sociedad simple que optó por aplicar la teoría de la fuente, entonces para que la ganancia esté grabada tiene que cumplir con 3 requisitos: periodicidad, permanencia y habilitación. Los 3 se tienen que cumplir a la vez. El inciso 2 del artículo 2 lo que nos dice es que los rendimientos, rentas o lo que nos dice el inciso 2 es que los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos, todos estos son sinónimos de ganancias, que cumplan o no con la teoría de la fuente, es decir, aunque no cumplan con esos 3 requisitos, igual van a estar alcanzadas. Y nos dice que los rendimientos, rentas, beneficios o enriquecimientos que cumplan o no con las condiciones del apartado anterior, obtenido por los responsables incluidos en el artículo 73, esas son las sociedades de capital, y todos los que deriven de las demás sociedades se refiere a la sociedad colectiva y sociedades simples, o de empresas o explotaciones unipersonales, excepto que no tratándose de los contribuyentes comprendidos en el artículo 73, se desarrollan actividades indicadas en los incisos F y G del artículo 82 y éstas no se complementen con una explotación comercial, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior. Básicamente lo que nos quiere decir este inciso habla de la teoría del balance. Y la teoría del balance lo que básicamente nos dice es que todo incremento patrimonial está alcanzado. O sea, todo incremento patrimonial que experimenten los sujetos. ¿Qué sujetos? Personas jurídicas, es decir, la sociedad de capital, demás sociedades, que son la sociedad simple o la sociedad colectiva, las empresas unipersonales, las personas humanas que realicen una actividad profesional o un oficio que está detallado en el artículo 82, incisos F y G, y complementen con una actividad comercial, entonces se le aplica la teoría del balance, la cual nos dice que todo está grabado, todas las ganancias están alcanzadas, no importa si se cumplen o no los requisitos de la teoría de la fuente, toda ganancia
está alcanzada por el impuesto. Todo incremento patrimonial o ganancia está alcanzada por el impuesto a las ganancias. En el caso de la teoría de la fuente dijimos que para que la ganancia esté grabada tiene que cumplir con 3 requisitos de forma simultánea. En este caso no importa, en el caso de la teoría de balance, no importa si se cumple o no, cada vez que tenga un incremento patrimonial, es decir, alguna ganancia que haga que aumente su patrimonio, va a estar alcanzada. Entonces, por lo tanto, cuando estemos ante el caso de estos sujetos, personas jurídicas, es decir, sociedad de capital, de más sociedades, cuando hablamos de más sociedades hacemos referencia a la sociedad simple o la sociedad colectiva, empresas unipersonales, personas humanas que realizan alguna actividad profesional u oficio y que complementen con una actividad comercial, entonces a esas personas se le aplica la teoría del balance, la cual nos dice que todo está grabado, sin importar si se cumple o no con la teoría de la fuente. Cuando hablamos, por ejemplo, de una persona que realiza una actividad profesional y complementa con una actividad comercial, a lo que hacemos referencia es, por ejemplo, un contador que en ese caso estaría desarrollando una actividad profesional, por ejemplo, que se dedique a vender libros. Ahí, la venta de libros estaría el complemento de la actividad comercial. Entonces, por lo tanto, como esta persona está desarrollando una actividad profesional y una actividad comercial, entonces se le aplica la teoría del balance. Otro ejemplo, por ejemplo, en el caso de un veterinario que desarrolla la actividad profesional de veterinario y además no solo se dedica a eso, sino que vende, por ejemplo, alimento para perro, alimento para gato, entonces ahí ya estaría complementando con una actividad comercial. El inciso 3 del artículo 2 lo que nos dice es que los resultados provenientes de la enajenación, es decir, de la venta de bienes muebles amortizables, cualquiera sea el sujeto que los obtenga. Es decir, se va a considerar ganancia el resultado que provenga de la venta de bienes muebles amortizados, bienes muebles amortizables, cualquiera fuese el sujeto que los obtenga. En este caso, lo que nos está diciendo es que tanto para el sujeto empresa como persona humana o sucesión indivisa que haya afectado a su actividad bienes muebles amortizables, entonces cuando lo venda, el resultado de esta venta va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Por ejemplo, si de ese bien mueble amortizable solo afectó el 50%, es decir, que en un 50% lo usaba para la actividad profesional y el otro 50% lo usaba para uso personal, entonces va a amortizar por un 50%, pero al momento de la venta va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias solo el 50% de ese resultado que obtenga por la venta de ese bien mueble amortizable. Ejemplos de bienes muebles amortizables, por ejemplo, un rodado, por ejemplo, un profesional, un médico, que usa en su actividad profesional, por ejemplo, para visitar pacientes, por ejemplo, use un auto. Entonces, si lo afecta en un 100% al uso de esta actividad, es decir, que solamente usa el auto para poder visitar a pacientes, entonces, en el momento en el cual lo venda, va a estar alcanzado ese resultado en un 100%. Pero si este auto lo usa, por ejemplo, lo usa no solo para visitar pacientes, sino para viajar con la familia, por ejemplo, en ese caso estaría alcanzado en un 50%. Es decir, que va a estar grabado solamente la mitad del resultado que obtenga por la venta de ese rodado. El inciso 4, el apartado 4,
nos dice que también se va a considerar como ganancia agravada los resultados derivados de la venta de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales, incluidas las cuotas partes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, cualquiera sea el sujeto que los obtenga. O sea que el resultado por la venta de acciones, de cuotas partes, de participaciones sociales, cuotas, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, todo, o sea, el resultado de cualquiera de esos instrumentos que se venda va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Y el apartado 5 lo que nos dice es que va a ser ganancia agravada los resultados derivados de la venta de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre inmuebles, cualquiera sea el sujeto que las obtenga. Bien, este apartado lo que básicamente nos está diciendo es que el resultado por la venta o por la transferencia de los derechos sobre inmuebles va a estar alcanzado, pero esto solamente va a ser aplicable, es decir, solamente se va a poder aplicar en el caso de aquellos bienes, aquellos inmuebles que hayan sido adquiridos después del 1 de enero de 2018. Es decir, si tengo un inmueble que lo adquirí después del 1 de enero de 2018, si lo vendo, entonces va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Y lo que se le va a aplicar es una alícuota del 15% a la diferencia que surja entre el precio de venta y el costo ajustado, costo actualizado. O el valor residual del inmueble ajustado, es decir, llevado al momento de la venta. Esa diferencia va a tributar impuesto a las ganancias por una alícuota del 15%. Por ejemplo, adquirí un inmueble, es decir, compré un inmueble el 2 de abril de 2019 y lo vendí el 2 de febrero de 2020. Entonces, ese resultado que surja entre la diferencia entre el precio de venta, por ejemplo, 1.000.000, y el costo ajustado, es decir, el costo autorizado de ese momento, por ejemplo, supongamos que es 500.000, entonces 1.000.000 menos 500.000 me queda 500.000. O supongamos que es 1.000.000 el precio de venta y 80.000 el costo ajustado actualizado de ese momento, entonces me queda 20.000 de resultado. A esos 20.000 lo multiplico por 0,15 y eso va a ser lo que voy a tener que tributar como impuesto a las ganancias. En cambio, si el inmueble lo adquirí antes del 1 de enero de 2018, entonces ese inmueble va a tributar ITI, impuesto a la transferencia de inmuebles, que es una alícuota del 1,5% que se aplica sobre el precio de venta. Y eso es para el caso de la venta de inmuebles adquiridos antes del 1 de enero de 2018. Es decir, por ejemplo, si yo vendí el inmueble a 1.000.000, entonces a ese 1.000.000 le voy a aplicar la alícuota del 1,5%. Es decir, que ese 1,5% lo divido por 100 y esa proporción, ese valor que me quede, lo voy a aplicar al 1.000.000 y eso es lo que voy a tener que pagar por ITI. Es decir, que para aquellos inmuebles adquiridos antes del 1 de enero de 2018, no se paga impuesto a las ganancias, sino que se paga ITI.
En el caso de aquellos inmuebles recibidos por herencia, la fecha que va a determinar si está alcanzado por el impuesto a las ganancias, es decir, ese resultado, es la fecha en la que lo adquirió el causante. Es decir, que no importa cuándo yo lo adquirí como herencia, sino que para poder determinar si lo que se va a aplicar es el ITI o el impuesto a las ganancias, lo que tengo que mirar es cuándo lo adquirió el causante, la persona que murió, la persona que heredó, la persona que otorgó como herencia ese inmueble. Si esta persona que murió lo adquirió antes del 1 de enero de 2018, entonces va a pagar ITI. En cambio, si esta persona que murió lo adquirió después del 1 de enero de 2018, entonces el resultado por la venta va a tributar impuesto a las ganancias.